Estamos en nuestra serie Firmes en la Fe, nuestra cuarta semana. Y una frase que a mí hace algún tiempo me impresionó mucho, a tal grado de que consideré que esa frase era importante estudiarla, aseverarla, a ver si era cierto. Y esta frase dijo lo siguiente, un líder cristiano dijo lo siguiente, dijo: si todos los evangélicos, ponga atención, porque yo sé que usted la escuchó también, si todos los evangélicos votáramos por un candidato, lo sacaríamos presidente. Dice él, por la gran cantidad de cristianos que hay en Chile. Esta frase a mí me dejó extrañado, porque en realidad, cuando uno conoce la palabra de Dios, tú dices, ¿cuántos cristianos hay en nuestro país? Y así, hermanos, algunos de ustedes que vienen de otros países, ¿no? Que experimentamos estas cifras de muchos creyentes, pero a la mera hora, cuando se eligen gobernantes, nuestros gobernantes y las personas que nos presiden, a la larga nunca son los que esperamos que sean. Ahora, no voy a hablar de política, ni tampoco me voy a referir al tema de que si votáramos los cristianos, ¿no? No, quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y en 2 de Timoteo 3 vamos a ver el por qué yo les comentaba esto. 2 de Timoteo 3, 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué clase de tiempos? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice el texto? Evita. Miren, lo que está diciendo Pablo es que esta clase de personas habría dentro de la iglesia. O sea, el mundo está infestado de esta clase de personas, pero esta clase de gente iba a inundar, a llenar la iglesia. Vivimos hoy, y aquí quiero llegar con el comentario que hice al principio, vivimos hoy en una época donde el triunfalismo evangélico está causando estragos en la sociedad cristiana en nuestro país, básicamente. Las cifras de convertidos de iglesias y porcentajes inflados respecto a cuántos creyentes tiene nuestro país ha cegado la verdadera visión de los creyentes. Nosotros hoy vemos cifras infladas y está oculta la realidad. Porque mi pregunta siempre es, de todos los que dicen ser cristianos, mire, de los que estamos aquí, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Pero en verdad, amén, dice, pero en verdad, ¿cuántos en verdad tienen un encuentro con Cristo a tal extremo de que su carácter ha sido transformado por Dios? Y luchan contra las cosas que hacen mal, luchan contra eso, contra su cara de enojón, así, luchan contra eso. Luchan contra la mala respuesta, luchan contra la mala actitud, luchan contra la carne. Se dice, en la última encuesta que un pastor dio sus cifras, él dijo que el 27% de los chilenos, ponga atención, el 27% de los chilenos es evangélico. Por eso él dijo, si todos el 27% votáramos moralistamente, ¿sí se entiende eso, no? Bajo la moralidad de buscar a una persona que no esté a favor ni del aborto, ni de, etcétera, un montón de leyes contra Dios, dice, le sacaríamos presidente, el 27%. Pero la realidad es otra, miren, un estudio muestra que en Chile el 59% de las personas se declaran cristianos. En Chile el 59% se declaran cristianos. Oye, ¿tú qué religión eres? ¿Cristiano?
¿Y tú, cristiano? Ah, somos hermanos. La típica, ¿no? Nuestra primera reacción. Somos hermanos, cristianos. Pero este 59% está compuesto por católicos, evangélicos, testigos de Jehová, dentro de otros sistemas sectarios que se consideran cristianos o que su fundamento o su base está en Cristo. Ahora, un 38% de personas en Chile se consideran ateos o agnósticos. ¿Cuál es la diferencia? El ateo es sin Dios, en cambio el agnóstico dice que sí existe Dios, pero que no hay un conocimiento espiritual en sí mismo, o no hay un conocimiento místico en sí mismo. O sea, no hay forma de demostrar si Dios existe o no. Un 2% de los chilenos profesan otras religiones y un 1% no sabe. ¿Qué es usted? No sé. Qué curiosa respuesta, ¿no? No sé. Ahora, del 59% de los cristianos en Chile, sí me entienden, ¿verdad? Cristianos en Chile, el 45% son católicos. Solo un 11% son evangélicos, y esto quiere decir, la universalidad de iglesias profesantes solo componen un 11% y un 3% de otros sistemas cristianos. Ahora, las cifras que nos dice la misma iglesia está absolutamente inflada respecto a la verdad. Hay un 11% en Chile de gente que dice ser evangélica de toda la universalidad de iglesias evangélicas. Ahora, centrémonos en ese 11%. 1,8 millones de personas en Chile. ¿Cuántas iglesias de ese 1,8 o 1,8 millones de personas, o cuántos van a una iglesia realmente donde se enseñe la palabra de Dios? Por eso las cifras están tan infladas que nosotros pensamos y consideramos que todo el que nos encontramos en el súper, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, son realmente creyentes. Y nos ocurre, ¿sí o no? Hay un compañero de trabajo cristiano, dice, oye, ¿y tú? No, yo soy evangélico, ¿y tú también? Oh, ¿y cómo nos sentimos? Hay otro evangélico en el trabajo, ya somos dos, decimos. Vamos a hacer más fuerza para predicar. Pero ¿ves sus conductas? ¿Ves cómo habla? ¿Y qué dices? No, este no es. No es cristiano, este es cristino. Es primo, no es hermano, primo. No es hermano. Es donde comienza nuestro cuestionamiento. Se dice que un 43% de las personas que nacieron en familias evangélicas han abandonado la fe. Han dejado la iglesia cuando llegan a la mayoría de edad. Fíjate, casi la mitad de los niños que crecieron en la iglesia con sus papás profesantes, ahora no se congregan, no son cristianos. Abandonaron la fe, desistieron de la fe. ¿Por qué? ¿Qué vieron mal? ¿El pastor? Porque así dicen los papás, ¿no? El pastor donde yo iba era un ladrón, un sinvergüenza. Y el hijo le tira y dice, oye, si eras tú, y mi modelo eras tú. Pero a mí lo que me dejó más pasmado es este porcentaje. El 68% de los que se han bautizado desde el año 90 hasta la fecha dejaron el cristianismo. El 70% de la gente que se ha bautizado desde el año 90 hasta hoy dejó la fe. Ya no están. Y este mismo fenómeno se ha multiplicado por toda América, desde Canadá hasta nuestro territorio, donde se ha hablado de grandes avivamientos, pero en realidad hay grandes masas de desertores del evangelio por un lado y de falsos cristianos por otro. Entonces, yo les decía que estoy seguro que en su diario vivir y en su convivir con personas que le dicen que asisten a alguna iglesia, en algún momento tú te sientes desilusionado al ver la actitud de estas personas que dicen profesar el evangelio. Es más, yo estoy seguro que has escuchado a algunos decir, yo fui predicador, yo evangelizaba, yo era pastor. Así dicen unos. Y ahora tenía una botillería el pastor. Cambió el negocio. Tenía una botillería, ¿en serio? Pastor con botillería, qué raro, ¿no? Sin lugar a dudas, la mayoría de esta gente solo tuvo algún tipo de experiencia emocional, pero prevaleció su carne. Otros se fueron dolidos de las iglesias, molestos a tal grado que hoy rechazan incluso todo tipo de actividad o ideología cristiana por medio de sus experiencias. O sea,
ni siquiera quieren hablar contigo del tema. Fíjate, la iglesia habla de triunfalismo, de multitudes, de avivamiento, pero la realidad es otra. Solo son cifras mentirosas, infladas, porque la realidad es completamente diferente. Como yo les decía el domingo pasado o el anterior, de aquí arriba todos nos vemos buenos cristianos. Pero por ejemplo, hermano, tu esposa sabe si tú eres realmente cristiano. Tu esposa lo sabe. Tú puedes engañarnos a todos, pero hay solo dos personas que no. A tu esposa que te conoce todos los días y al Señor. Asimismo, hermana, tú acá puedes verte bien linda adorando al Señor. Hasta pones tu pose de jarrito ahí para adorar, ¿no? De jarrón, ¿verdad? Te ves bien linda, pero tu esposo sabe qué clase de persona eres. Si eres grosera, altiva, miradora en menos. Pero aquí te ves bien linda. Pero Dios también te conoce. Dios conoce tu condición, tu corazón, tus actitudes. Hay un fracaso moral hoy en los conceptos que tienen relación a la moralidad de nuestro país e incluso en lo espiritual dentro de la iglesia. Las familias hoy se están desmoronando, no hay respeto por los padres ni por las autoridades. Esto dentro de la iglesia. Gentes dentro de las iglesias con conceptos morales contra la palabra de Dios. Las personas hoy están dispuestas dentro de la iglesia a convivir y no a casarse. Y esto es un orden básico. Yo no sé cuántos acá pueden estar a lo mejor conviviendo, pero eso es urgente. Eso es parte de la vida cristiana. Hoy no hay respeto por los padres. Los hijos tratan como quieren a sus padres y los padres de usted a sus hijos. Eso es una curiosidad que yo no me entiendo. Si he escuchado a algunos de ustedes, mijito, ¿usted qué va a comer usted? No quiero comer, dice el cabro chico. Y ahí está, pero usted, mi amor, manos, ¿te dio vuelta esto? ¿De dónde es eso? Eso es del mundo. Porque hoy a través de las leyes del mundo se ha rebajado la autoridad de los padres y se ha igualado a la de los hijos. Si hoy tú corriges a tu hijo, te puede demandar. Imagínate. En lo personal yo pienso lo siguiente: prefiero que me demande mi hijo a dejarlo sin corrección. Así que ya saben, ¿eh? Y pobrecito si me demandan, salgo de ahí y otra vez. Hermanos, en la iglesia y esos valores morales. Hoy hemos hablado con algunos de ustedes como padres respecto a la corrección de sus hijos y nos dicen, es que ¿la ley qué? ¿La ley de Dios? ¿Cuál es la ley que te ampara? Hoy lo que están criando muchos padres es hijos rebeldes, que después no tienen control, hermanos. Ya a los 13 años, ya tus hijos no vas a tener control sobre ellos. Y ahí tu hijo 13 años, ¿y dónde está tu hijo? No, se quedó en la casa, pastor, hoy día y no quiso venir. ¿De dónde? Mira, ¿ves para qué tiene esto? De ahí te lo traes. Es tu responsabilidad hasta que, mira, cuando él se vaya de tu casa y se case, ahí que se mande solito. Mientras esté en tu casa, ahí mira, ocúpala y tráetelo. Y si no quiere adorar al Señor, pégale un codazo o no le des almuerzo. Hermanos, fíjate, ¿saben por qué nos reímos? Porque esa es la sociedad cristiana en la que vivimos. Es la realidad. Aspectos morales y espirituales torcidos. Hermanos, haz todo lo que tengas que hacer para que tus hijos lleguen al cielo. Todo. No, pastor, es que yo quiero que el Espíritu Santo actúe. ¿Y para qué estás tú? El Espíritu Santo va a hacer lo que tú no haces. Lo que no puedes hacer es el poder de Dios. Pero lo demás es nuestra responsabilidad. Nuestra. Y hoy estamos en una decadencia total dentro de la iglesia, con leyes de Dios violadas por los mismos cristianos. Se han multiplicado los falsos maestros. Hasta muchos los siguen y los ven. Qué terrible es eso. Aún los creyentes se han acomodado a una vida liviana, poco comprometida. Acá todos nos activamos el domingo. Y aquí el domingo todos hacemos algo. Hasta el que no hace nada el domingo mueve un vaso para sentirse útil. Pero ¿saben que de lunes a sábado? ¿Quién se activa? ¿A qué le importa la iglesia? ¿A qué le importa el evangelio? ¿A qué le importa si falta algo o si algo tenemos necesidad? A nadie.
Nadie. A nadie. Un día a la semana nos activamos para servir a Dios y nos comprometemos y somos pachorrientos y ahí tenemos una actitud ahí de apasionados por la obra. No es cierto. Es una pantalla. Es como la cifra inflada, ¿no? Vivimos por apariencias. Pero entre semanas, si nosotros, hermanos, estuviéramos realmente comprometidos con el Evangelio, como les digo, yo a muchos de ustedes los veo pegados en el WhatsApp, pero mucho. Pero mandamos una reflexión o algún hermano manda un cumpleaños y ahí aparecen de repente. A nadie le importa. Vivimos en un evangelio falso, solo comprometido en la medida básica. Esto genera, sin lugar a dudas, tristeza ante Dios. Por eso Jesús dijo, cuando Él regresara, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente realmente que crea en Él? ¿O gente que viva una religión? ¿O que crea que está bien con Dios? Porque eso también es otro rollo. Hay mucha gente que cree estar bien con Dios, pero hermano, analiza tu vida a la luz de la palabra y tienes un lugar asegurado, pero en el infierno, no en el cielo. ¿Quién cree que te va a salvar? ¿Tus ideas? Ciertamente estamos viviendo en la generación de los que se aman a sí mismos. Gente soberbia, cruel, no respeta los derechos de nadie, gente avara, implacables, blasfemos, que tienen una apariencia de bondad que engaña a los más débiles. Y los más débiles son, lo hemos visto estas semanas, los que no conocen la palabra de Dios, no el más nuevo. Porque hay algunos nuevos que se comen la Biblia y saben y entienden y Dios les da. Pero hay otros que llevan 30 años y la tienen con el mismo polvo de hace 30 años atrás. Acá les dices tú a Habacuc y se van al índice, no tienen idea que existía ese libro. Ageo, hay algunos que miran de abajo feo. Vamos a leer Ageo. Ageo, Oseas, Amós. ¿Dónde sacó esa Biblia? No saben, no tienen idea. Piensan que esto es un elemento secundario o terciario de la vida cristiana. Hermanos, ese es el más grave error de esta generación. Hoy trae la gente en su teléfono la Biblia. Pero sin lugar a dudas, cuando abres la Biblia en tu teléfono, ahí está el WhatsApp, ahí está el Facebook y ahí están las redes sociales. Y eso te va a estorbar. Te va a estorbar. Vivimos en medio o inmersos en una sociedad cristiana que vive de apariencias, facilista, y todos, absolutamente todos, consideran que tienen una morada celestial. Wow. ¿Para qué les voy a preguntar, verdad? Ahora no van a querer levantar la mano. Pero todos consideran que su cristianismo está completo en Dios. ¿A qué se debe todo esto? Sin lugar a dudas, primeramente es al abandono de la palabra de Dios. La gente no considera, no se ocupa, no investiga, no indaga, no se alimenta de la palabra de Dios. Hoy la gente solo cree lo que dice un hombre enfrente, pero no estudia lo que la boca de Dios ha dicho. Hoy las personas incluso buscan dentro de las iglesias un evangelio enfocado en los deseos puramente humanos. No anhelan lo que Dios demanda del hombre, que es la vida entera a la larga. Nadie viene a la iglesia esperando que Dios me confronte. Todos vienen a la iglesia esperando que Dios les bendiga. La gente vive un evangelio simplista, lo más fácil posible de hacer. Pastor, mire, para yo servir, lo más fácil. Y si se complica algo así, un por ciento, ya es complicado. Ya es complicado. Los cristianos quieren decidir lo que quieren hacer, no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y el resultado final de muchos es el abandono de la fe. Muchos han abandonado la fe y otros están a punto de hacerlo. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, un pastor o un hombre que para los tiempos del apóstol Pablo era relativamente joven. Le dice, abre tus ojos, está atento. Y esta misma instrucción es para todos nosotros. Dice la Biblia que vendrían tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Esto en el original significa tiempos difíciles, tiempos feroces. También significa tiempos duros. Segunda Timoteo 3:1, que es lo que estábamos leyendo, dice el versículo 1. También debes saber esto. Esa palabra debes en el original significa una responsabilidad de todos. O sea, tú lo sabes, compártelo.
Si tú lo sabes, dile a otro. Si tú sabes lo que tienes que hacer ahora, exprésalo con otro. También debes saber esto, una responsabilidad. Dios nos bendice ni la ignorancia ni la inocencia. Es preciso de todo cristiano saber. También debes, una responsabilidad, saber. La palabra griega ginosko, conocer, notar, reconocer, entender, informarse. Informarnos. Debes saber. Lo que le está diciendo acá a Pablo, Timoteo, debes conocer los tiempos, debes notar los tiempos, reconocer lo que está pasando, tienes que informarte de cómo están las cosas. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí ha notado que estamos viviendo los últimos días? Es obvio, ¿no? No hay mucho que tejer respecto a eso. Estamos sin lugar a dudas viviendo los tiempos postreros. El último periodo de la historia de la humanidad antes de que Cristo venga. Y si usted no me cree, solo hay un texto que ya nos desnuda nuestra sociedad. Dentro de muchos. Dice Cristo que antes de que el Señor venga, la sociedad en la que vivamos será como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Si vieron la noticia esa de un hombre que se cree perro, dálmata, y más encima de raza, dálmata. O sea, no es un quiltro, dálmata. Y dice que quiere ser reconocido como el primer hombre transespecie. Transespecie. Lo más curioso es que la gente lo aplaude. Y los cristianos seguimos en la misma actitud. Mira, el hecho de que haya gente así significa que estamos en los últimos tiempos. Eso debe de preocuparnos a los cristianos, debe de hacernos entender, reflexionar y decir, el tiempo en el que vivimos ya está como nunca en la historia. Debo de congregarme fielmente, debo de buscar a Dios fielmente, debo de conocer su palabra fielmente. Ahora, es ahora o nunca. Transespecie. Y dice que de repente él descubrió que le gustaba la comida de perro y que le gustaba caminar en 4 patas y echarse a los pies de su esposa. ¿Qué es eso? Miren, sin entenderlo ni chistear, ¿qué es eso? Lo único que puede darnos a entender eso es un demonio. Porque eso es natural. Pregunta, ¿es natural? ¿A usted se le ha pasado por la cabeza ser un chihuahua? ¿Es natural? En lo absoluto. Eso es sin lugar a dudas un demonio. Un hombre que quiere ser transespecie. Los últimos tiempos los estamos viviendo. También debes saber esto, Timoteo, debes conocer los tiempos, debes notar, reconocer lo que está pasando. Tienes que informarte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra vendrán en el griego es enistemi, que quiere decirse permanecer, asentarse sobre. O sea, lo que vendrá se asentará en los últimos tiempos. Lo que abundará no se irá. Hoy día en la mañana yo veía una noticia que decía que los gobiernos se quieren unir para un cambio climático. Ya no hay unas niñas europeas, una niña de 16 años, otra de 18 y otra de 21, que han movilizado toda Europa para hacer protestas en favor de que no haya un problema climático, sino en favor de un cambio climático favorable. Los que venimos los miércoles sabemos de que eso no se va a dar nunca, que ese es solo una apariencia, que esto irá empeorando y por más cambios que la gente quiera hacer, nunca logrará nada. Fíjense, vivimos en una época donde la gente quiere reciclar, pero hay más basura en los mares que nunca en la historia. Más que nunca. Y los que reciclan, que los vemos ahí, oh, el reciclador, es un negocio. El que recicla ocupa esas materias para ganar dinero. O sea, ni siquiera es un fin ecológico, es un fin económico. ¿Sí se entiende? Lo que vendrá en los últimos días, los tiempos difíciles, se asentarán, se quedarán. Tiempos duros que no se irán, tiempos feroces, duros de llevar, difíciles de enfrentar. Ahora, ¿por qué serán así los últimos días? Versículo 2. Porque habrá hombres, esta palabra significa gente.
Habrá gente. Y aquí comienza con una terrible lista del carácter de la gente dentro de la iglesia. En ningún momento está mostrando a las personas del mundo, porque ya son así, su naturaleza. Muestra el carácter de las personas dentro de la iglesia. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. No estoy dando un exégesis de esas palabras porque ya lo hemos hecho por lo menos 4 o 5 veces antes. Pero me llama la atención el texto número 5, dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, parecen cristianos. Y ese texto nos muestra que está hablando a la iglesia y mostrando a la iglesia. Parecen cristianos, está hablando de los de dentro de la iglesia. Los del mundo no necesitan aparentar nada, así son. Ellos se muestran tal cual, pero está hablando de gente dentro de las iglesias. Hoy estamos rodeados de falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos servidores, falsos ministros y falsos hermanos. Porque todos dicen falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles. Nos meten a nosotros, pues yo les incluyo a ustedes. También hay falsos hermanos. Falsos hermanos. Gente llena de hipocresía, hambrientos por ser reconocidos en algo que pueden hacer. Gente que quiere el aplauso, quieren ser estrellas de la iglesia. Por favor. Muchos creen que Dios los llamó para brillar aquí en la tierra y ser conocidos. ¿Quién te dijo eso? Es una mentira. El que tiene que ser reconocido es Cristo. Nosotros, dice la Biblia, debemos de menguar. Eso significa bajar, ser menos, ser menos, ser menos y que Él sea más. Llenos de avaricia, gente que ve a las personas o a las personas como mercadería y quieren sacar provecho. Dice que tendrán el 5, apariencia de piedad. La palabra apariencia es morfosis, que significa proyección de imagen. Ellos no son lo que muestran ser. Es como acá, ¿no? Tú hablas con un hijo de hermano y a mí algunos me tienen miedo. Entonces me miran así, con cara de miedo. ¿Cómo te he portado? Le digo yo. Bien, me dice. Ahí está el papá al lado. Bien. Bien. Cuando duerme, dice, se porta bien. Asimismo, hermano, ¿cómo estás, hermano? Ahí está su esposa al lado. Bien, pastor, aquí, aleluya, amén, luchando. Arriba, arriba. Y la esposa lo mira. ¿Qué? ¿De dónde salió? Los conocen. Y al revés. Los conocen, saben que están solo proyectando una imagen de lo que no son. Esta palabra morfosis también significa dar la impresión de que son de Dios, pero en realidad no son de Dios. Es una apariencia externa entonces, pero no interna. Y ahí es donde comprendemos por qué muchos les siguen. Porque como hablamos hace un par de semanas, la falta de discernimiento, la falta de conocer de la palabra de Dios, provoca que las personas no sepan discernir quién está enfrente ni quién está al lado. Y solo se van por las apariencias externas. Parecer pastor es fácil, parecerlo. Pero serlo. Hoy mucha gente critica a los pastores. No, los pastores. Hermanos, yo les doy un día en nuestra labor. Uno. No una semana ni un mes. Un día. La gente no entiende. No saben. No saben. Por eso Dios te llama. Eso no es un trabajo, aunque sí es una labor, pero es un servicio a Dios. Si no lo entiendes desde esa perspectiva, no puedes. Y sin lugar a dudas, nosotros hemos visto en algunos de ustedes un llamado también. Pero Dios se encargará con ustedes. Tú tienes que primero pastorear tu casa, tus ovejas más esquivas, ¿verdad? A veces. Tu esposa, la más esquivita a veces. Y luego, anhelar, servir a Dios. Apariencia externa. Mucha gente muestra una apariencia, una proyección de imagen, pero no son de Dios. Por eso dice apariencia de piedad. La palabra piedad es
eusebia, que significa ir en pos de Dios o hacer lo que le agrade a Dios. Y ahí se entiende apariencia de piedad, gente que aparenta una proyección, hombres con rasgos de carácter que tienen una apariencia externa, que dan la impresión que van en pos de Dios, pero una reacción muestra el corazón. Gente que tú los ves y hablan bonito, se ven bonito, te sonríen bonito, todo bonito, aparentemente, pero de repente algo viene y sale el corazón. Y tú dices, ¿qué pasa? Porque hay mucha gente que lucha por dar una buena apariencia. Luchan con eso. Y aquí están mordiéndose su verdadero carácter, tragándose sus verdaderas palabras, tragándose lo que realmente piensan. Yo sé que aquí algunos de ustedes me han querido hasta echar unos garabatos porque les molesta lo que yo les digo. Y eso se lo muerden porque quieren aparentar lo que no son. Nunca me voy a olvidar una vez que nosotros con mi esposa tuvimos que decir a unas personas que se fueran de la iglesia. El tipo hasta me quería pegar. Y me quería echar unas groserías y decir, y tú, se mordía la lengua por dar una apariencia, por querer mostrar que él tenía autocontrol. Hermanos, muchas gentes en las iglesias viven de esto y lo peor es que piensan que tienen un lugar asegurado en el cielo. Muchos aparentan que siguen a Dios, dan una imagen de hacer lo que a Dios le agrada. Por eso dice el 5 que tendrán apariencia de piedad, muestran una imagen de que siguen a Dios. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Estos negarán la eficacia de la piedad. Quiere decir que esta gente va a rechazar el poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas de las personas. Y ellos se dejarán guiar por sus ideas, no por obediencia. ¿Se entiende? La gente hoy se deja guiar por sus ideas, no por obediencia. Y ahí hay un problema. ¿Qué prefieres tú de tus hijos? Ya sea honesto. Tú das una orden en tu casa. ¿Quieres que tu hijo se deje guiar por sus ideas o por la obediencia? ¿Quieres que tus hijos te obedezcan? Entonces, ¿por qué tú quebrantas tus órdenes en casa? Si tú quieres que tus hijos se dejen guiar por la obediencia, ¿por qué quebrantas tú mismo las órdenes? ¿Compras un sillón nuevo? No suba los pies. ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Sube los pies. ¿Y qué haces tú? Mira, tú quebrantas tu norma. Compras una colchita y tapas el sillón. ¿Y qué hacen tus hijos ahora? Lo que quieren. Él se está dejando guiar por sus ideas, no por obediencia. Eso mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Las personas vienen a la iglesia cargados de ideas, ideologías, decisiones, algunas intransigentes con la palabra de Dios, y quieren llegar a la iglesia y quieren llegar al cuerpo de Cristo y no quieren implantar la verdad de Dios en su vida, sino sus propias ideas, imponerlas. Si no hacen esto, yo me cambio de iglesia. Si no hacen esto, yo ya no voy. Si no hacen esto, yo ya no sirvo. Si no hacen estas cosas, yo ya no hago las cosas. Qué absurdo, ¿no? Apariencia de piedad. Mira, muchos de nosotros pensamos que estamos exentos de esos textos. Hermanos, es al revés. Ese texto está puesto para un análisis personal de cómo yo llevo el evangelio. ¿De qué clase de persona soy dentro de la iglesia? ¿Soy de los que aparentan ser y no lo son? ¿Cuántas características de esas tengo yo con lo que tengo que luchar? Ahora, ¿cómo le hará? ¿Cómo lo harán para que la gente caiga en este error? La respuesta es que van incorporando las iglesias muchas veces métodos humanos. Como las personas vienen con sus ideas a la iglesia y quieren implantar sus ideas, muchos que están liderando iglesias permiten que las ideas humanas abunden dentro de una congregación cristiana. ¿Y esto qué genera? Que cada vez más se vaya haciendo de lado la palabra de Dios y la iglesia vaya siendo guiada por ideas. Oye, pastor, ¿por qué no hacemos un evento para los jóvenes? Y traemos un cantante rapero aquí. Y van a venir muchos. ¿Eso es bíblico o es una idea humana?
Es una idea humana, porque así lo hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? Pone un escenario, que empiña letreros, regala bebida, evento gratis, se llena. ¿Y eso hacerlo en la iglesia? ¿Quién dijo? Para los jóvenes, mira, la Biblia dice que quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos, no son los eventos. Nosotros como iglesia una pura vez hicimos un evento. Hicimos un mega evento. Dimos de todo gratis. Consultas veterinarias, cortes de cabello, caritas pintadas, clases de zumba. En serio, hasta clases de zumba. Gratis. Ahí estaba pobre Cevita con Tamara, atendieron como 300 perros. Una señora iba pasando y dice, yo soy cristiana, soy peluquera, ¿les puedo ayudar? Sí. Ya dijo, voy, vengo. Fue, trajo sus tijeras y nos ayudó a cortar el pelo. Hay hermanas tomando la presión, pintando uñas. Y después en la noche hicimos también hasta un evento musical. ¿Sabes cuántas personas permanecen de ese evento? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Ninguna. Ay, qué pastor, pero ninguna. Dice, a nosotros nos pasa con mi esposa que hemos ido a discipular muchas familias. Yo les puedo decir que las familias que hemos discipulado, por lo menos un 30% de ellas, después del discipulado, han dejado de congregarse. Y nosotros vamos, así como algunos de nuestros hermanos vamos, no cobramos ni un centavo, costeamos nuestros gastos, vamos, les enseñamos la palabra de Dios y nos regresamos. Y después de esos tiempos la gente, no me gustó, gracias, no estoy de acuerdo, quieren implantar sus ideas. Entonces hoy ocurre dentro de la iglesia que la gente está aceptando las ideas de los hombres para sustituir la palabra de Dios. Los métodos humanos hoy han invadido la iglesia. Por eso la gente vive de apariencias, porque mientras cumplas ciertos rasgos aparentemente cristianos, eres parte del cuerpo. Mira, hay iglesias donde dicen, mira, si tú te pones traje, eres cristiano. Y ahí van los hermanos, van, se compran un traje. Y los domingos van con traje. ¿Y qué parecen? Cristianos, para ellos. No, hermanitos, que si tú eres de acá tienes que comprarte un uniforme para hacer tal cosa en la iglesia. Y van los hermanos sin ser transformados por el Espíritu Santo, sin una obra de Dios, se compran su uniforme y ya pertenecen a. ¿Sí me explico? Hay iglesias donde les piden velo, un montón de cosas. Y les hacen pertenecer a cierto grupo de personas. La Biblia, hermanos, habla del carácter en las personas dentro de la iglesia de los últimos tiempos que han sustituido la palabra de Dios. Mire, ponga atención, esta clase de gente no te dirá abiertamente esto, lo hacen de una manera muy sutil. La gente que está guiada y que vive en apariencias, hacen a un lado la palabra de Dios y abundan de elocuencia. Son gente que está llena de sabiduría humana. Florean las cosas, parece todo bonito, palabras aparentemente incluso ungidas. Frases, me gustó mucho una frase que es, que ellos hablan con frases llenas de flores, pero con olor a muerto. Pablo no se va con rodeos, así como espero yo con ustedes hoy. No le dice a medias lo que debe de hacer, le dice claramente. ¿Cómo termina el texto? A estos evita. Pero ¿y el amor, pastor? Eso es amor. ¿Sí sabían? Cuando una persona no quiere, mira, una persona que está bombardeada por la palabra de Dios y no quiere ser transformado por la palabra de Dios, ¿qué te dice el Señor? Evítalo. A estos, evita. La palabra evitar en el griego significa rechaza, contradice y da la espalda. El texto dice así: cuando veas gente que solo vive de apariencias, gente que tú sabes que no son lo que dicen ser, personas que tú sabes cómo viven, pero que dicen ser cristianos, a estos dice recházalos por sus ideas, por sus doctrinas y por su apariencia. Contradícelos con la palabra de Dios, sus métodos humanos, su apariencia, sus falsas doctrinas.
Este texto no nos llama a pelear y hacernos hay un internet de decir cosas contra hombres. No, hermanos, está hablando de hablar verdad en medio de la mentira. Y da vuelta a la espalda significa que si yo le dije 1, 2, 3, no quiere cambiar y quiere hacer su vida, tú sigue adelante. Evítalos, que no te frenen. Apártate. Ahora, ¿cómo puedo rechazar esto si no tengo discernimiento, si no indago, si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo puedo enfrentar estos tiempos peligrosos? En 2 Corintios 10:3, el apóstol Pablo escribe a los corintios de cómo vivir en medio de tiempos peligrosos. 2 Corintios 10:3. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este texto dice, aunque andamos en este cuerpo físico, en la carne, en un cuerpo de carne y hueso, no militamos. La palabra militar o militamos en el griego es estrateuo, que significa hacer guerra con estrategia. No hacemos guerra con la estrategia según la carne o las armas y estrategias puramente humanas. Entonces el texto número 3 dice, aunque estamos en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo físico, no hacemos nuestra guerra estratégicamente según las armas y estrategias puramente humanas. No lo hacemos con ideas humanas. Cuando yo veo a alguien que habla una falsa doctrina, tengo dos opciones: hacer las cosas de acuerdo a las ideas humanas o hacerlos de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo respecto a lo que dice la palabra? Si no puedo contradecir, evitar. ¿Pero qué me provocan a mí mis vísceras cuando yo veo a alguien contra el evangelio? ¿Qué me provoca mis vísceras? ¿A qué me mueve? ¡Ay, pero por qué! ¡Mentiroso! ¡Fariseo! Ahí le escriben, ¿no? Porque ahora todo es detrás de una pantalla. Es fácil así. ¡Fariseo! Ahí está la gente atacando a otros. ¿Creen que eso es lo que dice la Biblia? Y hay algunos tipos por ahí dicen, no, si Dios nos manda a evidenciar, eso le mandan sus vísceras. Porque el que evidencia la verdad del evangelio es el que estudia la palabra. Los demás sigan siendo ciegos. Los demás siguen siendo ciegos. Aunque yo te dé mucha evidencia, si tú no crees en la palabra de Dios, seguirás siendo ciego. Pero ellos se creen abridores de ojos. Por eso acá la Biblia dice que yo, al ver estos tiempos peligrosos, el carácter de los cristianos dentro de la iglesia, que no va de acuerdo con el evangelio, yo debo de actuar no de acuerdo a mis ideas, no de acuerdo a mis ideas, sino de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Mira, si aquí nosotros vemos gente que no actúa de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pastor, usted dijo esto, se evita. Sí, pero antes, ¿qué dice la Biblia? Si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Anda, habla tú con él solo. Si te escucha, dice la Biblia, ¿qué dice? ¿Has ganado a tu hermano? ¿Cuál es el primer paso entonces? ¿Evitarlos? Hermanos, es el último. Habla con él. Habla. ¿Pero qué te dicen tus vísceras? No lo saludes. Y aquí viene, ¿no? Y justo se asoma en la puerta ahí. Y vas entrando y ahí está. Oh, y hasta te duelen las vísceras, ¿ves? Ahí está adentro. Oh, y te da cosa. Y ahí estás buscando. ¿Por qué no están hechos los baños todavía? Hubiera ido para el baño. ¿Eso te dice? Ser humanamente. Qué triste, ¿no? 4. Porque las armas de nuestra milicia. La palabra armas es joplón, que significa herramientas, armas de batalla, armas de guerra. Las herramientas que usamos en este conflicto, nuestra milicia es satreteia, que es conflicto. Las armas de guerra con las que enfrentamos la batalla espiritual de ideas y argumentos, dicen, no son carnales. Esta palabra es sarquicos, que quiere decir ideas de sabiduría humana, pensamientos puramente humanos, estrategias y métodos humanos. Entonces, las armas de nuestra batalla espiritual no son ideas de humana sabiduría. Así no podemos. Dice, sino poderosas
en Dios. O sea, para que no se enrollen, todo lo que tiene relación con el carácter de los hombres dentro de la iglesia en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, el modo en que yo debo de vivir contra eso es por medio de lo que establece Dios, no las ideas de los hombres. Por ejemplo, hoy hay iglesias donde dicen, oye, no estamos de acuerdo con el pastor, hagamos nuestra propia iglesia y le ponemos casita de oración, para que se parezca. Casita de oración, Santiaguito, abajo, ¿eh? Casita. Hacemos nuestra iglesita, nos llevamos a los hermanitos con los que estamos de acuerdito y empezamos ahí. Y que Dios prospere su obra. ¿Ese es el modo? Si hay algo en lo que no estás de acuerdo. Esas es ideas puramente humanas. Puramente humanas. Fíjate, algunos de ustedes vienen de conflictos donde en las iglesias han habido pastores inmorales. Y fíjate que dentro de la iglesia hay gente que tolera eso. Y hay otros que no. Y ahí se arman dos bandos. Los que apoyan al pastor inmoral y los que rechazan al pastor inmoral. Ahí ya, ¿qué aplica? Fíjate en la Biblia otra vez, ¿qué aplica? Habla con él, ya sabes que no quiere hablar. Habla con él con testigos, menos. Expónlo a la iglesia, pues la iglesia lo apoya. ¿Qué dice el texto? A estos, pastor, no sé si me tengo que ir, no sé. Lo estoy pensando. El Señor me tiene que hablar. Hermanos, a estos, quita. Las armas de nuestra milicia, las herramientas de este conflicto espiritual no son carnales, no es sabiduría humana. No podemos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso dice, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas en Él, en Dios. Son los pensamientos de Dios, los que Dios o lo que Dios ha establecido para el hombre. Por ejemplo, ¿qué dicen los hombres de la diversidad sexual? Fíjate, uno. Segundo, ¿qué dice la iglesia de la diversidad sexual? Ahí tenemos 2 puntos. Pero hay un tercero, aunque ustedes no lo crean. ¿Saben cuál es el tercero? ¿Qué dice la Biblia? Y muchas veces te vas a dar cuenta que la Biblia está contra lo que dice el mundo y la iglesia está contra lo que dice la Biblia. Ahora, tus pensamientos, ¿qué te dicen? No, pastor, la diversidad sexual, así nacen, pastor. Así. ¿Qué le vamos a hacer? Así Dios los creó. ¿Eso dices? Mira, te la regalo. Mi Biblia. ¿Eso crees? Así son. Son ideas humanas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Nuestra lucha, nuestra batalla, la batalla espiritual, son ideas humanas implantadas en el corazón de los hombres, que llegamos a Cristo a conocer el pensamiento de Dios, pero en esa lucha muchos se quedan con una idea mística central. Toman lo mejor de allá, según ellos, toman parte de lo que es el Evangelio y generan sus propias doctrinas, sus propios pensamientos. ¿Qué dice Dios al respecto de la diversidad sexual? ¿Dios es radical o no? ¿Sí sabes lo que dice la palabra de Dios respecto a eso? Fíjate, el otro día había un video ahí que sale un niñito de 9 años diciendo, oye, yo soy bisexual, la gente bravo. No, y el otro dice, yo soy transexual, bravo. Y fuimos criados en un matrimonio de 2 lesbianas. Toda la gente aplaudiendo ahí. Eso es normal. En México se aceptó que se puedan cambiar de uniforme, los hombres pueden ir con falda. Es increíble. Falda a la escuela y las mujeres pueden vestirse de hombre. Eso ya es casi normal. Imagínense. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos? ¿Tu pensamiento? Está mal. ¿Y por qué está mal, mamá? Está mal, cállate. ¡Pum! No sé, pero está mal. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué argumentos les das? ¿Cómo sabes? ¿Qué vas a hacer para que ellos no se contaminen con eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Los que tienen hijos pequeños, afírmense. Afírmense. ¿Qué dicen los hombres de la santidad? ¿Qué dice la gente de la santidad? ¿Qué dice la iglesia de la santidad? ¿Qué es la santidad? Ahora, ¿qué dice Dios de la santidad? Hay un texto que dice, sin santidad
¿Qué dice? Nadie. ¿Qué piensas tú de la santidad? Confrontado con lo que dice Dios de la santidad. La guerra es de argumentos. Donde quiera que vayamos, lo que quiera que hagamos, estamos expuestos a los argumentos humanos, ideas humanas, a lo que debemos de enfrentar, no de la misma manera, sino con argumentos bíblicos. La palabra de Dios debe de regir nuestro ser, debe de inundar nuestro ser. Es por eso la necesidad. Estamos expuestos no tan solo en la iglesia, sino en un entorno donde estamos rodeados muchas veces de gente que profesa el cristianismo, pero que en ti va a poner ideas y dudas, porque ellos vienen de sistemas donde hay apariencia de piedad, donde parece una iglesia, donde hacen toda la liturgia como si fuera una iglesia, pero en realidad no lo son. Dice el texto, sino poderosas en Dios. O sea, nuestras armas, dice, son poderosas en Dios. Poderosas es la palabra dunatos, que quiere decir más poderosas. O sea, las ideas de los hombres tienen un poder. Al ver cómo influencian en las personas, podemos ver que pueden convencer y manipular a muchos. Pero las ideas de Dios, el evangelio de Dios, es más poderoso que cualquier idea humana. Si tú quieres a alguien predicar el evangelio, que alguien conozca del evangelio, no lo hagas con tus ideas, ni con tu testimonio, ni con tus experiencias. Eso no salva a nadie. Lo que tú has vivido no salva a nadie. Lo que tú has sufrido no salva a nadie. De lo que Dios te sanó no salva a nadie. Eso es algo que tú viviste con Dios y es tu experiencia personal con Dios. Es más, Dios ni siquiera promete que eso se va a repetir en otros. Lo que salva es la palabra de Dios. La fe, dice la Biblia, viene por él. ¿El oír qué? Pero nosotros queremos convencer con argumentos humanos. Convencer. Más poderosas. Las ideas de Dios, el evangelio de nuestro Señor es más poderoso que cualquier idea humana. Las palabras de Dios pueden hacer que un hombre perdido en pecados y delitos nazca de nuevo y sea una buena persona. Ya me entienden, ¿verdad? Sea una buena persona. Sea salvo. Las palabras de Dios pueden regenerar el corazón del hombre, cambiar su mente, llevar total liberación a alguien que está oprimido. Dice que estas palabras más poderosas o estos argumentos más poderosos sirven para la destrucción de fortalezas. La palabra fortalezas es okuroma, que quiere decir ideas y pensamientos. Entonces las poderosas palabras de Dios sirven para demoler, para hacer polvo las ideas y pensamientos arraigados en las personas. Mis hermanos, ¿cuál es el sentido de esto? Es que enfrentemos los últimos tiempos, tiempos peligrosos, no con estrategias humanas ni con ideas humanas. Nuestras herramientas, nuestras armas para guerrear este conflicto espiritual no es con ideas, no es lo que tú crees del evangelio, no es lo que tú esperas del evangelio, sino son los poderosos pensamientos de Dios, su palabra. Lo único que sirve para hacer polvo las ideas y pensamientos que reposan en la mente de las personas es la palabra de Dios. Dice el versículo 5, derribando argumentos. La palabra derribando quiere decir arrojar al suelo. Un acto violento, refutar, destruir. Los hombres que llenan las iglesias en los últimos tiempos y peligrosos tiempos vienen llenos de ideas. Traen pensamientos. Muchos creen que la salvación es por obras. Muchos creen que la salvación es por gracia, pero sin hacer nada. Que yo puedo vivir un evangelio liviano y de apariencia y que soy salvo. Es triste ver cómo el hipercalvinismo ha destruido las iglesias y los corazones de las personas, dándoles una falsa seguridad. Por eso estar firmes en la fe es la consecuencia de. Yo puedo mantenerme firme en la fe como consecuencia a lo que yo estoy haciendo y viviendo. Por eso cuando yo aprendo que debo de derribar o derribando los argumentos, pensamientos, estrategias, no con ideas humanas, sino con la palabra de Dios, puedo derribarlas hasta el suelo. Esta palabra en el griego, derribando,
significa que yo debo de hacer el siguiente trabajo. Hay un árbol que tiene un tronco grande y yo debo de cavar alrededor del tronco, y debo de seguir cavando hasta ver la raíz. Y debo de cavar tan profundamente que va a llegar el momento donde ese árbol va a caer. Por eso esta palabra en el griego, derribando, significa que es un trabajo, porque la raíz es profunda. Es un trabajo laborioso, porque las ideas y los pensamientos de las personas que vienen a la iglesia están tan profundos, tan enraizados, que la gente al escuchar la palabra de Dios se extraña. Sienten que lo que se habla no es la palabra de Dios. Derribando argumentos, logismos, pensamientos, ideas, consejos contrarios a la palabra de Dios. Fíjate lo que hace la palabra de Dios, darnos entendimiento para que cuando venga los argumentos que nosotros vemos en otros y argumentos que nos inundan, no respondamos humanamente a eso, sino espiritualmente, indagando, investigando, cavando profundo. Dice, derribando pensamientos y toda altivez, uposoma, algo que se eleva por encima de otros, argumentos, razonamientos que se elevan sobre la palabra de Dios en oposición a ella. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las ideas de los hombres consideran que son más altas que los caminos de Dios. Por eso yo les decía adelante, la iglesia está llena de gente que debe de aprender a morir. La iglesia debería de estar llena de gente que viene a morir a sus ideas, sus pensamientos, sus cuestionamientos por medio de la palabra de Dios. Dice, llevando cautivo, bajo control, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todas mis ideas, mi habilidad humana debe estar sujeta a Cristo. Pablo nos instruye entonces a cómo debemos de enfrentar los tiempos peligrosos por medio de la palabra de Dios, no con ideas humanas ni actos humanos, es por medio de su palabra. El conocimiento que se adquiere al estudiar la palabra, al vivir lo que ahora sabemos, llena nuestro ser y actúa lo que Dios nos dijo en su palabra, que el Espíritu Santo dice, nos enseñará y recordará las palabras de Dios cada día y en cada situación para poder vivir firmes en tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos, a mí me llama la atención profundamente que no sea de gente mala afuera, porque eso ya lo es. Vivimos rodeados de una sociedad llena de violencia, de violencia. El otro día yo veía un video de un pastor respecto al sicariato en Perú. ¿Saben que quedé impresionado? Impresionado. Impresionado. Hermanos, eso está llegando acá. La vida de una persona tiene un valor hoy. Aquí, al final del mundo, donde pensábamos que no. Es terrible darnos cuenta cómo nuestra sociedad cristiana está invadida de maldad. No tan solo el mundo, la iglesia, invadida de maldad. Fíjense, la gente que piensa mal de otros está dispuesto a contaminar a otros. La gente que está en desacuerdo en algo está dispuesto a contaminar a otros, no actuando nunca conforme a la palabra de Dios. Tus pensamientos a veces de cosas que crees del mundo o de la vida cristiana están dispuestos a compartirlos sin antes filtrarlo a través de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, poner atención. Por último, vamos a Hebreos 4:12. Y ese es un texto que nos permite entender la importancia de estudiar la Biblia. En esos tiempos peligrosos donde la iglesia está invadida de gente que no conoce a Dios, donde la iglesia está llena y hay iglesias que no hablan del evangelio, que no predican la palabra de Dios, eso es lo único que nos va a afirmar y va a afirmar nuestro corazón. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios aquí en el original significa toda la escritura dada por Dios a los hombres, de Génesis
hasta Apocalipsis, dice, es viva. Esta palabra en el griego es la palabra sao o zoe, que quiere decir vida de Dios. O sea, solo la palabra de Dios nos liberta y nos da vida. ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiano si no conoces la palabra de Dios? No tienes vida de Dios. La palabra de Dios te da vida. Wow. ¿Se imaginan vendieran el aire? ¿Se imaginan? El aire que respiramos lo vendieran, no existiera aire. ¿Cómo estarían de llenos esos lugares que venden aire? ¿Te ha pensado en eso? Nunca, ¿verdad? Como es gratis y Dios lo da, pero si lo vendieran, se extinguiera el oxígeno. ¿Se imaginan los lugares donde venden oxígeno? ¿Cómo estaría? ¿Por qué? Porque es un bien para vivir. Sin oxígeno, te mueres. Irías todos los días por tu cuota de oxígeno, ¿sí o no? Y para tus hijos, y comprarías un tanquecito extra. Y en tu casa tendrías una bodeguita llena de tanques de oxígeno. Porque sin oxígeno no puedes vivir. Mira, y la palabra de Dios, sin ella no tienes vida de Dios. ¿Cada cuánto recurres a la palabra de Dios? ¿Cada cuánto te das un tiempo de estudiar algo? Yo les he dicho, en casa de oración hay cientos de series. Cientos. Y te cuesta escudriñar, porque eso ya es un poco más para los que les cuesta. Escucha, pero estúdiala, no tan solo la oigas. Y si tienes la capacidad de estudiar, estudia la palabra de Dios, aliméntate, llénate de ella. Porque lo único que te dará vida espiritual es la palabra de Dios. Es la única que tiene el poder para dar resultados de cambio, de una nueva vida, de una transformación total del corazón del hombre. Y aquí es donde radica un problema de la iglesia actual. Muchos de nosotros y muchos de ustedes llegaron al evangelio por medio de un falso evangelio, por medio de otros medios, no por la palabra de Dios. Y hasta que no se rindan a la palabra de Dios y comprendan que solo por medio de la palabra de Dios serás completamente transformado, nadie te hará cambiar, nadie te va, ni nada te va a llenar, y seguirás siendo el mismo, muerto viviente. Vienes a la iglesia, pero eres un muerto viviente. La palabra de Dios es viva, lo único que te da vida, y más cortante que toda espada de dos filos. Dos filos, es la única que condena y salva. Es la única que tiene la ley y la gracia. Es la única que muestra dos caminos, uno a la muerte, otro a la vida, y advierte y da consejo para que el lector decida. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, entra a lo más profundo del hombre. La filosofía solo llega hasta el alma, la palabra de Dios dice penetra hasta. Ahí da la idea de un lugar. ¿Hasta dónde dice? Hasta partir, separar, trazando una línea divisoria, partir en dos, el alma y el espíritu. El alma es el asiento moral donde razonas y piensas, entre otras cosas, pero esto divide el alma y el espíritu. El espíritu es la palabra neuma, el aliento de Dios. La palabra de Dios entonces llega hasta el ser interior, tiene el poder de partir en dos y dividir lo invisible del hombre. Es por eso que cuando tú estás aquí sentado, sientes que Dios te golpea con sorprendente precisión. Hay muchos que piensan que los que enseñamos tenemos información confidencial. ¿En serio? El otro día en una reunión de hombres, un hermano acá invitó a otra persona. Y yo hablé de un tema que yo tenía guardado hace tiempo para los hombres. Y cuando yo me acerco, porque los divido en grupos, me acerco, este hombre dice, todo lo que usted habló me pasó a mí. Todo, dice, y me miraba así como, yo imagino sorprendido. Dice, eso me pasó. Y cuando él contaba su experiencia, él decía, lo que el pastor dice, eso a mí me ocurrió. Y al grupo él le decía, oye, yo ya lo perdí todo. Eso es la palabra de Dios. No tiene que ver con el predicador. La palabra de Dios expone tu vida en relación con Dios. La palabra penetra hasta lo más íntimo, te hace pensar y analizar lo que eres ante Dios, quien te conoce hasta lo más profundo de tu ser, y esto lo muestra por medio de su palabra. Es por eso que es tan certero lo que hace Dios, que Él descubre lo que yo oculto. Lo que yo tapo, Él lo expone. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu.
las coyunturas, las uniones de las articulaciones y los tuétanos, o sea, la médula que está en medio de los huesos. Y discierne, esta palabra es críticos en el griego, juzga, desnuda. ¿Qué dice? Los pensamientos, los razonamientos, las ideas, los planes del alma y las intenciones del corazón. Lo que hace la palabra de Dios es expone los verdaderos propósitos, los designios del hombre, los juzga, lo más íntimo lo saca a la luz. Tiene ese poder. Si tiene ese poder, ¿cómo, hermanos? No entendemos que en estos tiempos peligrosos, que no cambiarán, que empeorarán, ¿por qué no nos asimos de la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto esperar a un día a la semana y algunos dos a escuchar algo que tenga relación con mi vida espiritual? Estamos igual que el mundo, afanados en nuestras cosas. Para eso tenemos tiempo, para ganar dinero, para trabajar, para comprar, para vender, para casarse y darse en casamiento, como en los días de Lot y Noé. Así estará la gente, comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo, y de repente te vas a morir ahí. ¿Y dónde vas a llegar? Por eso ni la ignorancia ni la timidez te salvan. Nuestra esperanza en tiempos difíciles es su palabra. Les voy a dar algunos textos, si quieren ahí anótelo. ¿Cómo debo de pensar yo entonces? No es con argumentos humanos. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Eso significa, no dejaré de confiar en Él, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque vengan momentos donde incluso la naturaleza esté en contra de la humanidad, dice, no dejaré de confiar en Él. Salmo 141 dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. ¿Cuántos hacen estas oraciones por sus hijos cuando salen por la mañana? ¿Cuántas esposas oran así para que Dios guarde a sus esposos? Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerda a los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos, me quieren atrapar, cazar como un animal. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Filipenses 4:6, la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ocupa tu mente no en pensar el mal, sino en llenarte de Dios. Segunda de Corintios 1:8, Nueva Versión Internacional, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, incluso si hubiéramos muerto, nuestro Dios dará resurrección. Wow. Y Tito 2:11, Nueva Versión Internacional, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Para terminar, Pablo le dice a Timoteo, le voy a parafrasear, Timoteo, debes de entender y conocer que vendrán tiempos peligrosos.
Tiempos difíciles, feroces, duros, porque entrarán en la iglesia hombres que parecerán que son de Dios. Tendrán la apariencia, pero no lo son. A estos recházalos. Usa la mejor arma que tenemos, que es la palabra de Dios, la que es poderosa y la única que tiene poder para derribar ideas y pensamientos humanos. Trabaja duro, cava hondo y derríbalos. Los pensamientos, toda estrategia y plan humano que se quiere elevar por encima de la palabra de Dios, todo lo que contradiga la verdad de Dios, ponlo bajo control. Pon bajo esa sujeción a la obediencia a Cristo y su palabra. Porque Timoteo, la palabra es la única que tiene la vida de Dios y es eficaz para dar resultado y fruto. Es más cortante que toda espada, la que tiene el poder de penetrar y dividir las ideas puramente humanas, que exhibe la verdad del corazón del hombre y que nos avergüenza para poder cambiar. Toda idea humana exponla frente a la verdad de Dios, Timoteo. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Y que nuestros pensamientos, nuestras ideas, la expongamos frente a la verdad de Dios. Que Dios renueve nuestros pensamientos cada día para ser más obedientes a Él y a su palabra. Yo no sé usted, pero yo puedo ver, sin duda, que vivimos esos tiempos peligrosos. Gentes que hoy se sienten iluminados dentro de las iglesias. Personas que viven un evangelio absolutamente liviano, considerando de que Dios entiende sus depresiones evangélicas. Hermanos, eso es una mentira del diablo. Dios demanda de nosotros como pastores, tanto de ustedes como iglesia, lo mismo, que busquemos a Dios del mismo modo, a la misma vez, y maduremos juntos. Todo al que Dios rescató y perdonó de sus pecados, Dios demanda que le busquemos para ser salvos. Tu trabajo no es excusa para presentarte ante Dios que no tuviste tiempo de buscarle. Ni tu profesión, ni tus ideas, ni tus compromisos. Al contrario, el Señor vendrá por su iglesia. Y Dios demanda de nosotros presentarnos, dice la Biblia, como obreros aprobados. Que no tienen de qué, dice la Biblia, avergonzarse, sino que usamos bien, fíjense, la palabra de verdad. Oremos. Señor, le damos gracias por este tiempo que hemos tenido de estudiar su palabra en medio de que usted nos exhorta. Tiempos peligrosos. Y debemos de aprender a estar firmes en medio de los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, Señor, donde las personas dentro de la iglesia tendrán un carácter tan lejano a la verdad. Y es donde el verdadero creyente tiene que aprender a discernir, a entender, a evaluar. E incluso, Señor, en medio hoy de ideologías y falsas doctrinas que llevan a muchos cristianos a sentirse súper cristianos, a sentirse mejores cristianos que su entorno, mejores cristianos que el resto. Eso también es una mentira, Señor. Porque dice la palabra, el que quiera ser mayor que todos, debe ser el servidor de todos. Y vemos como muchos cristianos, Señor, se desmarcan de las iglesias, hablan y quieren corregir, no de manera bíblica, sino de manera humana, anteponiendo sus ideas y razonamientos por sobre lo que tú, Señor, has enseñado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en medio de esa realidad evangélica en nuestro país, a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a dejar de mirar y excusarnos en otros para dejar de buscarte a ti. Santifica nuestras vidas, Señor, y que podamos ser absolutamente honestos. Gente, Señor, verdadera en todo, para que tu palabra domine nuestros corazones. La única manera, Señor, en que tu Espíritu Santo obre y que tu palabra penetre en nuestro corazón es ser gente con un corazón enseñable, gente humilde ante tu presencia, como dice tu palabra, que tiemblan, Señor, ante tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo. Hoy vimos, Señor, que en medio de esos tiempos peligrosos el carácter de los hombres más nos debe de llevar a conocer de ti. Por favor, Señor, hay muchos de nosotros y muchos de mis hermanos que consideran que tienen poco entendimiento. Algunos se pueden considerar que tienen poca educación, pero eso, Señor, no es
No es así, eso es un engaño de nuestros pensamientos humanos. El aprender de tu palabra no viene, Señor, por mi conocimiento intelectual. El entender de tu palabra viene, Señor, por mi conexión y mi intimidad contigo. El aprender de tu palabra, Señor, viene por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no basarnos en nuestra intelectualidad, sino basarnos, Señor, en tu Espíritu Santo que llene nuestro ser y podamos conocerte cada día más. Damos gracias por lo que has hecho. Gracias por las personas que nos visitan, que ellos puedan entender, Señor, que necesitan de ti. En verdad, Señor, existe el cielo y el infierno, que esto no es un cuento, sino que Satanás ha querido alivianar esto, Señor, para que la gente no crea. Pero esto no se trata de creer, es una certeza. Tu palabra nos enseña, nos guía que necesitamos de ti. Y ayúdanos, Señor, a ellos a que puedan conocerte también. Damos gracias por tu palabra a través de Jesús. Amén. Amén.